bueno, a ver, ¿cuál es el que más me gusta? Vale. Según para qué cosas se utiliza unos u otros, pone, por lo que he leído, pero que yo tampoco sé de aceites. O sea que voy a probar como un inexperto. Y probaré primero con la cuchara, así, un toque. Y después probaré con una tostada. He estado mirando cuál es el más suave, el más fuerte, ¿no? Para probar del más suave al más fuerte. Para que no se quede en la boca el sabor fuerte y me tape a los otros. Entonces voy a ir ordenándolos. Aquí los tengo. Voy a ir sacando y diciendo el nombre de cada uno. Este es de aceituna arbequina, que se supone que es el más suave. Os lo dejo, bueno, no lo vais a ver, pero arbequina tenemos. El segundo a probar tenemos la redondilla. Creo que es el nombre de la aceituna, es redondilla. Es aceite 5 elementos, pone, de la marca 5 elementos, será la marca Gran Selección, pone. Ah, la finca de la Pontezuela Gran Selección. Nos pone aquí en la caja. Lo he comprado en AliExpress. Estaba por 22 euros así, el pack entero. Que son de 100 mililitros cada uno. Sí, correcto. De 100 mililitros cada uno. También lo tenéis en su tienda, En cualquier, de muchos sitios se puede encontrar. A mí me salió en AliExpress y lo compré de ahí. Pero que viene de España, no viene de China. Tenemos el hojiblanca, que es el tercero. El cuarto es cornicabra. Y luego el quinto tenemos el picual, que es el más fuerte, supuestamente. El cornicabra, por lo que he leído, es un que no se encuentra en muchos sitios. Entonces es un aceite pues como muy especial. Ese tengo muchas ganas de probarlo. A ver a qué sabe. Entonces voy a hacer una cata. El picual lo he probado antes porque no me podía aguantar. Pero estos los voy a abrir. Tenemos aquí el aceite de arbequina. El arbequina, que se supone que es el más suave. Lo abrimos. Si acierto, antes se me ha abierto fácil por algún lado. Ah, que tiene aquí para abrir. Mirad, mirad qué diseño más elegante. Mirad. Qué maravilla. Esto es una maravilla, como se abre. Qué elegancia de abrirse un aceite. Y entonces lo voy a echar. A ver, yo lo que he visto a los expertos así como catan, lo voy a echar en una cuchara para chupar un poco y tragarlo. Y después lo probaré en la tostada. Pero que yo no tengo ni idea de cómo se hace esto. Vamos a olerlo. Primero lo echamos. Ay, espera. Lo vamos a echar aquí en la cucharilla. Un poco, a ver por dónde sale. Por abajo, vale. Lo echamos en la cuchara. Perfecto. Vamos a olerlo. Uy, me meto la nariz. Tiene un olor suave. A ver. Apenas huele, es un olor bastante suave. Y en boca tiene un sabor. Un sabor muy suave, como aceite fino. Es un aceite muy fino y muy... A quien no le gusta mucho el aceite de oliva fuerte, pues este es un aceite que apenas tiene sabor intenso. Tiene un sabor muy suave, muy agradable. Valdría pues para echar a... Para hacer mayonesa, por ejemplo. Si no quieres una mayonesa fuerte de aceite de oliva, este sería un aceite yo creo que ideal. Sí, para mi gusto demasiado suave para comer así, pero tiene sabor, ¿eh? Se nota que es aceite de oliva. Y vamos a abrir con el siguiente, vamos el redondilla. Nos enjuagamos la boca con un poco de agua. Agua tibia. Se nota el sabor en la boca, el esparcido. Y deja sabor intenso, sí, sí. Es suave, pero queda un sabor en boca muy agradable. Vamos con el siguiente. Que tenemos aquí el redondilla. Se supone que es un poco más intenso. Vamos a ver.
parece más espeso. Ay, mira, este tiene un color más oro. Un color intenso oro tiene. Muy bonito. No sé si nos apreciará con esta cuchara, pero huele más intenso aceite. Este se nota que es aceite de oliva con solo olerlo. Qué rico huele. Vamos a ver en boca. Me recuerda a... huele, sabe a rama, a hoja de olivo. Como más verde, más a planta. Y tiene un picorcillo más intenso, sí. En la garganta se nota el picorcillo, sí. Pues este está muy rico, A ver, vamos a mirar qué color dorado tiene. Color dorado precioso. Se nota el picorcillo, del arbequina a redondilla. Cambia mucho, Hay un salto muy grande en color, en intensidad. Picor, este me gusta más. A ver, yo quiero el cornicabra, pero todavía no toca. Ay, que lo he abierto al revés. Bueno. Vale, aquí tenemos ahora el siguiente, que vamos con el hojiblanca. El hojiblanca este es muy conocido. Yo siempre que escucho aceite de hojiblanca será el mediano. Será igual para todos los gustos, igual ni muy fuerte ni muy suave. No lo sé, pero vamos a verlo. Porque aceite de hojiblanca se escucha mucho. Vamos a echar aquí, a ver qué color tiene, qué textura. Vale, el color es amarillo dorado. Un poco más claro igual que el redondilla, puede ser. Pero no estoy seguro, muy parecido. En boca lo olemos. El olor lo tiene intenso también, sí, sí. Se nota que es aceite de oliva. Y tiene también... me parece que es como más liviano que el redondilla. No sé, pero tiene más sabor a hoja de olivo. Yo le digo hoja de olivo, no sé. Me parece como a planta. A verde, no sé, a planta de olivo. Digamos, como un olor más natural, un sabor más a fresco. En garganta, pues es picante, pero a mí me ha parecido que el redondilla pica más en garganta, No sé por qué. Este me ha parecido... yo este lo pondría en intermedio entre el arbequina y el redondilla. No sé, me ha parecido un poco más suave, pero no estoy seguro. Sí que sabe, sí. Sí, sabe ayer, sabe a verde, a planta natural. Sí, sí, puede que sea más fuerte que el redondilla, Ambos los pongo muy parecidos. Igual es más liviano que el otro. El redondilla me ha parecido más tenso, pero no estoy seguro. Y aquí viene el producto estrella que yo quería probar. El cornicabra, gran selección, denominación de origen protegida. Montes de Toledo es este. Ay, no os he dicho de dónde son. No ponéis los otros. De los Montes de Toledo. A ver, ¿qué aceite tienen en los Montes de Toledo? Los olivos toledanos. Toledanos, no sé si se dice toledanos, no sé. Terulense, no, eso es de Teruel. Toledanos. Vamos con el producto estrella. A ver. Podemos ver aquí que ya está impregnado esto. A ver. Vale, es un aceite espeso. Un poco más claro que los otros puede ser. Pero parecido al hojiblanca, yo creo que es. Y vamos a olerlo. Olor. Me huele a la tostada, a ver. Tiene un olor intenso, pero es un olor más, no tan hoja, más rama. Diría yo, un olor más gordo, como más
decir, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Sabe a planta. Sí que sabe a planta mucho. Y pica. Este pica, sí. Tiene un picorcillo en garganta bastante intenso. De los 4 que he probado, el más intenso en garganta. Y un olor a... un sabor a hierba muy intenso. Sí, parece como picante un poco. A ver, vamos a echarlo aquí así. Sí, es más amargo. Este sí que es más amargo, ¿eh? Se nota un producto de mucha calidad. A ver, puede gustar o no. Este está rico, pero está muy amargo. Entonces, pues ahí, ya según los gustos, pues puede gustar más o menos. Pero a mí me ha gustado. Ostras, pues igual está el más rico de todos, por ahora. Y ahora vamos a el picual, que gran selección. Se supone que es el más fuerte de todos. A ver, voy a chupar bien esto. No me estoy limpiando la boca de uno a otro, pero bueno. A ver, con este sí que me voy a limpiar, porque me pica toda la boca. Vamos con el picual, que yo antes lo he probado con un cacho de pan y ya está, pero... Y después de aclarar, sigue picando, ¿eh? El cornicabra es un aceite intenso, pero está muy rico. Aquí vamos con el picual. A ver, el picual, un olor muy intenso tiene, aceite. Se nota olor intenso, sí. Ya con solo olerlo se nota que es aceite de oliva. Toques verdes de planta. Picor en boca también tiene. A ver, no me hagáis mucho caso, que yo estoy aquí inventándome las palabras. Pero el picor en boca es intenso también. Se parece mucho al cornicabra, aunque igual es más picante este, más amargo, no sé cuál de los dos sería más amargo, pero este es más picantillo en garganta igual. Vamos a probar con el pan. A ver. Perdón, no sé qué era eso. El camión de la basura igual. Pues tiene un sabor intenso, pero es que el cornicabra y el picual están a la par, yo creo, ¿eh? Incluso el cornicabra era más amargo igual. Pero este está muy rico. Este sabe a planta fresca. Voy a probar el cornicabra. A ver qué nos depara esta vez. Ay, es como más denso. El cornicabra sí parece más espeso. Más amargo, ¿eh? Yo diría que el cornicabra es más amargo que el picual, ¿eh? Pues está muy fuerte, está intenso. Ahí los pondría, pero el cornicabra lo pondría después del picual en intensidad. Igual esta cosecha ha salido diferente, no sé. Pero pues muy rico, se voy a probar a los otros, a ver. Pero yo me quedaría con... Yo creo que el cornicabra es el que más me ha gustado, ¿eh? El que más matices tiene. No sé, más... como más especial. El que menos puede que la arbequina. Pero porque era muy suave. No, pero el hojiblanca está muy bueno también. El hojiblanca está muy bueno también, ahora no sé cuál
gusta mucho. Estaría dudando entre esos tres, ¿eh? No me importaría ninguno de los tres. Y el redondilla yo creo que era el que me había gustado también. A ver. Vale. Este es más suave. Pero está muy bueno también. Me deja apreciar el tostado de la tostada. Bueno, es que es pan Bimbo. Entonces, el redondilla deja apreciar el dulzor del pan Bimbo. Y el otro se lo come más, al ser más amargo. Claro, y la arbequina, a ver. Pues no sé con cuál quedarme. Pero el hojiblanca picual o el cornicabra, cualquiera de esos tres son un aceite deliciosamente indistinguible casi de uno a otro. La arbequina es más suave, eso es. Pero hay gente que le gusta más el suave, por lo que es una muy buena opción. Y yo he leído que para hacer mayonesas y así es mejor el arbequina. Como yo siempre compro el del supermercado, pues que no sabe a nada de esto. No tiene ni parecer, madre mía. Aunque muchos pone aceite virgen extra en el supermercado. Y es que no se parece nada a ninguno de estos. Si parece aguachirri. No sé qué aceite será. Pero estos están... Ay, una delicia. A ver, voy a probar este otra vez. El picual me ha tocado. Bueno. Muy rico. Voy con el hojiblanca ahora. A ver si salgo de dudas. Hojiblanca. Echamos aquí un chorrillo. Es que el hojiblanca sabe muy bueno. Me quedo con el hojiblanca. Porque no pica tanto. Pero le deja un sabor al final. A planta. A fresco. Que te saca todo el sabor del pan. Pega muy bien con el pan, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene un punto perfecto de picor y sabor final. Y a ver el cornicabra. Este es más amargo. Muy amargo. Pues yo creo que me voy a quedar con el hojiblanca, mi favorito. Después el picual y después el cornicabra, que es muy picante. Pues estas dos que me quedan me las voy a comer con el hojiblanca. Es que ya había escuchado yo mucho hojiblanca en la tele. Aceite virgen extra de hojiblanca. Pues era muy famoso, pero es que es muy rico. A ver. Extracción en frío 100% hojiblanca. Producto de España. ¿De dónde viene? A ver, un poco de promoción. Vamos a hacerles porque está muy bueno. Bueno, pone producido por la Pontezuela. Los Navalmoranes, Toledo, España. Eso será la fábrica donde lo han hecho igual. La aceituna pues vendrá de Toledo, así, no sé, o del sur. Igual de Extremadura, no sé. A ver los otros de dónde vienen. Vale, los ha producido la misma empresa todos. La Pontezuela, claro. Extracción en frío. Todos son extracción en frío. Producto de España, vale, no pone de dónde exactamente la aceituna, pero están muy buenos, os los recomiendo. El kit es de 20 euros, ¿vale? Los 5 aceites de 100 mililitros cada uno, que parece poco, pero para echar un chorrillo al bocadillo de jamón serrano con un chorrito de aceite de estos, es que le gana
parece otra cosa. Una maravilla. Os dejo mi selección. A ver cuál ha sido el primero, el que más me ha gustado. El hojiblanca, que tiene un equilibrio entre picor, amargor y sabor. El segundo, el picual, que estaba un poco más amargo y más fuerte, pero estaba muy bueno. El siguiente, el cornicabra, que me ha parecido el más amargo de todos y el más fuerte. Me ha parecido el cornicabra. Sí, estaba como muy picante. Después tenemos pues el más de uso común. Este sería más suave igual, aunque estaba muy rico también, el redondilla. Y por último, pues el más normal, diríamos, el arbequina, que es como el más suave. Pues para fry fillet, igual para eso tampoco es. El precio tampoco lo tendrá para fry filetes, pero pueden quedar buenos, no sé. Si se fríen filetes con esto o son para comer, ya que son extracción en frío, esto será para comer en frío, digo yo, que no se estropee. Y está bueno también. Se nota que es aceite de oliva de calidad. Y bueno, pues con esto os dejo. Me voy a comer ahora un poco de pan con jamón serrano y un poco de aceite de este, que todavía no lo he probado con jamón serrano. Venga, nos vemos en